Hola a todos y todas, bienvenidos a este curso, la última sesión del curso sobre derechos y deberes, que es parte del curso más amplio sobre teología social del CEMISUD. En esta última sesión vamos pues a enfocarnos sobre las implicaciones pastorales de los derechos humanos para la Iglesia latinoamericana hoy. La primera sesión estuvimos hablando sobre algunas generalidades acerca de los derechos humanos. En la segunda sesión hablamos del cristianismo y de los principios fundamentales de los derechos humanos y nos dimos cuenta que en verdad hay varios puntos de encuentro. En la tercera sesión hablamos sobre algunas de las respuestas de las iglesias a los derechos humanos en la historia. Obviamente todo esto es un pincelazo muy rápido y ahora pues vamos a hablar de implicaciones concretas para nuestra realidad como iglesias latinoamericanas en América Latina. Brevemente, vamos a tratar de recordar qué son los derechos humanos. Hablamos de que eran atributos, prerrogativas, libertades que se reconocen a un ser humano por el simple hecho de que es ser humano. Esto quiere decir que son derechos que aplican para todas las personas, independientemente de su sexo, de su raza, de su origen étnico, de su condición física, etcétera, etcétera, de su religión, etcétera. Por el simple hecho de ser humano, es un sujeto de derecho. Y el propósito de los derechos humanos es garantizar las condiciones básicas para la vida humana en dignidad. Los derechos implican una serie de obligaciones y de deberes para individuos, grupos, estados y actores no gubernamentales. Entonces, no solamente somos sujetos de derecho, sino también tenemos algunas obligaciones que necesitamos cumplir como individuos, pero también hasta los niveles más altos como gobierno. El asunto con los derechos humanos es que a pesar de que tenemos todo un sistema de derechos que buscan garantizar estos estatutos o estos mínimos, digamos, estos estándares mínimos para todas las personas, la verdad es que en nuestra actualidad vemos que hay muchas maneras en las que esos derechos no se están cumpliendo. Por ejemplo, en América Latina la desigualdad es muy, muy alta. Se dice que, y con mucho pesar, que somos la región más desigual de todo el mundo. Oxfam publicó una investigación hace algunos meses que dice que más o menos el 10% de la población posee el 70% de toda la riqueza y que el 70% de la población goza solamente del 10% de la riqueza. Y hay que entender que pues cuando hay personas más que tienen más poder económico que otras, en verdad lo mucho que unos pocos tienen priva a un montón de gente de gozar también esos derechos. Entonces no es algo inocente o neutral. La acumulación de riquezas priva a un buen porcentaje de la población de tener también acceso a algunos mínimos. En cuanto a violencia de género, pues ustedes van a ver este cuadrito que son cifras que han ido aumentando y en general las cifras tampoco recogen la realidad. América Latina también tiene el título no como muy vergonzoso, en verdad, de ser la región más violenta de todo el mundo. Esto por encima de Irak, por encima de Siria, por encima de Afganistán. En verdad, las ciudades más peligrosas están en América Latina. Los índices de pobreza son muy altos. La CEPAL está estimando que en verdad en América Latina en el 2019 iban a haber más de 6 millones de personas que iban a pasar a niveles de pobreza y extrema pobreza en una población de alrededor 600 millones, que somos los que conformamos la región. Con niñez y adolescencia también, pues se habla de que cada día hay niños, niñas, adolescentes son víctimas de diferentes formas de violencia y abuso, maltrato, y eso se ha vuelto también como algo endémico.
como es parte de la cultura, inclusive el castigo físico, que luego lleva a otras consecuencias, el abuso sexual, el embarazo adolescente, y todas estas condiciones hablan de la negación de algunos derechos fundamentales que no están siendo respetados, pues, en un buen porcentaje de la población. Y ahora, obviamente, que estamos hablando del COVID-19, mucha gente ha mencionado que este virus es un virus que no discrimina porque el contagio se da a personas de mucho dinero y también a personas que tienen muy poco dinero, a personas de varios países. Los países del norte global supuestamente desarrollados han tenido cifras y están experimentando una situación que nunca hubieran imaginado. Sin embargo, a pesar de que este virus no discrimina, en verdad los efectos sí tienen mucho que ver con una condición socioeconómica. Entonces, obviamente las personas, no es lo mismo tener una cuarentena en una casa con internet, donde tengo espacio para correr, donde tengo mi propia habitación, a vivir la cuarentena en un dormitorio, en un solo espacio, en donde tenemos que convivir 12 personas, en donde no tengo electricidad todo el día, en donde no tengo un aire acondicionado y hace muchísimo calor, en donde el techo es de lata, en donde tengo al agresor conviviendo conmigo. Entonces, de alguna manera, situaciones como la que estamos viviendo con el COVID también pone en relieve una realidad que es muy cruda y que es muy latente y una brecha social que en verdad se está agrandando cada vez más. Entonces, todo eso nos hace ver que estamos viendo que tenemos un sistema de derechos que sí ayuda, que sí es importante, pero que en verdad es insuficiente para garantizar la vida plena y la dignidad de todas las personas alrededor del mundo. Hay algo que no está funcionando bien y hay mucho que necesitamos todavía hacer. Dentro de este panorama, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer hoy como personas cristianas en nuestro continente? Pienso muy profundamente que si Dios nos ha prometido una vida plena, no solamente a nosotros como seres humanos, sino en verdad a toda su creación, y si es que Él tiene un corazón y una preocupación especial con las personas más vulnerables y desprotegidas, y que es lo que vimos en la segunda sesión, con un panorama muy rápido del Antiguo Testamento y el favor de Dios y su enojo en verdad cuando veía injusticia, y luego pues todo la causa de Jesús, que fue la causa del reino de Dios, un reino de Dios en donde hay suficiente para todas las personas y donde hay vida plena. Si ese es el plan de Dios, si eso es lo que Dios tiene para nosotros, entonces todo aquello que atente contra la dignidad de cualquier persona es un acto abominable delante de Dios. Todo lo que no contribuya a proporcionar vida plena y dignidad va en contra del plan de Dios. Entonces, pues a nosotros que somos seguidores y seguidoras de Jesús, esto implicaría que toda violación a los derechos humanos debería ser considerado por nosotros como pecado, porque es contrario a lo que Dios tiene planificado. Y eso no debería ser sino, por lo menos, incomodarnos, inquietarnos, dolernos y de alguna manera llevarnos a actuar. Y creo que esto es lo que para mí es central. En este librito de René Padilla, Los derechos humanos y el reino de Dios, tienen uno de los capítulos de este libro como lectura para la semana. La defensa de los desprotegidos es un llamado ineludible para las iglesias latinoamericanas. Y Padilla afirma en el libro que en verdad en la Biblia hay más preocupación por los deberes que por los derechos. Y por eso es que también veíamos en algún momento, muy brevemente en el curso, que en verdad en la Biblia había muchísimos preceptos, muchísimas normas, muchísimas reglas, porque en verdad hay muchísima preocupación por el bienestar del otro. Entonces, de alguna manera, los derechos de los demás, el hecho de que los demás gocen de derechos, en verdad es nuestro deber, tiene que ver con nuestro deber. Y para eso él plantea 4 tareas urgentes para la iglesia: la denuncia profética, el anuncio del evangelio como un mensaje integral, la acción por la justicia y la paz, y la oración. Cuando hablamos de denuncia profética, estamos hablando, recordando los profetas al estilo del Antiguo Testamento, que eran esos profetas
que estaban contracorriente, que generalmente no estaban aliados a los poderes hegemónicos, que venían de las periferias, que tenían un mensaje de Dios y que esa pasión ardía tanto en sus corazones que a pesar de que los ponía en la mira, les ponía como un blanco, como un objetivo de muchísima gente porque fueron muy criticados. Ellos tenían ese fuego tan ardiente que no podían callar, ellos necesitaban hablar y en muy buena medida mucho de su predicación y de su denuncia tenía que ver con las injusticias que el pueblo de Israel estaba cometiendo contra personas más desprotegidas, cuando había corrupción, cuando los que tenían más poder se aprovechaban de los que tenían menos, cuando hacían trabajar más. Entonces de eso se denuncia constantemente en el Antiguo Testamento y ese es ese rol profético, esa vocación profética que como iglesia necesitamos rescatar y mantener, porque estamos viendo que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, las cosas no deberían funcionar conforme al plan de Dios. En esta foto es una de las fotos sobre en la marcha de las personas pobres que se empezó en el tiempo de Martin Luther King y todavía hay esta marcha que se sigue haciendo una vez al año, empezó en 1968 y muchas comunidades de fe participan muy activamente porque están convencidas que ese es el rol, ese es el lugar en donde la iglesia debería estar, denunciando la pobreza, denunciando la justicia en la calle. ¿Por qué? Porque el amor es el fundamento y no, si es que amamos de verdad, no podemos tolerar que nuestro hermano, nuestra hermana esté sufriendo. Segunda tarea ineludible es anunciar el Evangelio como un mensaje integral. Y esto es importante porque René Padilla pues considera que una de las razones por las que en verdad no nos hemos metido tanto como iglesias en este tipo de temas es por esa dicotomía que hemos hecho al hablar del Evangelio y las buenas noticias. Entonces, de alguna manera hemos entendido que el mensaje del Evangelio se centraba en la salvación de las almas. Entonces, hablamos de oración de fe y contamos nuestro éxito como número de personas en la iglesia, número de personas que hicieron la oración de fe, pero en verdad, ¿qué es lo que pasa después y qué pasa con el resto de dimensiones de la vida de esa persona? Y vemos justamente en la vida de Jesús que no fue así, a él le importó tanto lo físico como lo emocional, como lo social, como lo intelectual, como también lo espiritual. Entonces la restauración que trajo Jesús fue integral, no fue solamente espiritual o de las almas. Y en ese mismo sentido, y por eso mismo, el hambre, la injusticia, la pobreza, la violencia, la inequidad deberían ser cosas que también nos interpelen y nos llamen a actuar porque Jesús también estuvo interesado de esos aspectos de la vida. En ese sentido hablamos de un mensaje integral. La acción por la justicia, esta es una tercera tarea ineludible que tiene que ver con, primero, modelar. No podemos nosotros hablar de una comunidad que vive con valores de justicia y de paz y dentro de nuestras mismas congregaciones no somos capaces de vivir plenamente estos valores, a pesar de que somos humanos, a pesar de que no será perfecto, pero por lo menos el esfuerzo por ser comunidades que vivan en amor, en justicia. No podríamos nosotros tener autoridad moral para hablar afuera si dentro de nuestra misma congregación no somos capaces de atender a las personas que tienen hambre, a las personas que no tienen trabajo, a los niños o a las mujeres que están siendo abusadas. Entonces, eso es tener coherencia y poder vivir esos valores dentro de nuestra misma comunidad. Segundo, enseñar ciudadanía. Esto que hablamos de derechos humanos, de derechos y deberes, a veces las encasillamos en clases de cívica, las clases que nadie pone atención. ¿Qué tal si es que hablásemos de esto también en las iglesias? ¿Qué tal si es que hablásemos de derechos humanos, enseñáramos a la gente, a los niños, sobre los derechos que ellos tienen derecho a una educación, que ellos tienen derecho a vivir en un hogar con amor, pero que también tienen el deber de respetar a su compañero, el deber de respetar lo que el otro quiere? ¿Cómo sería si es que estos fueran también los temas de nuestras iglesias, de enseñar ciudadanía? Porque somos ciudadanos del cielo, es cierto, pero estamos viviendo aquí también en la tierra y nuestra misión se desarrolla aquí en el aquí y ahora. Tercera tarea ineludible, proyectos comunitarios, las cosas pequeñas que podemos hacer por nuestra comunidad, por el parque, por la calle, la limpieza. Ahora en tiempos de COVID-19, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros también por el vecino viejito
que vive en el piso de arriba, o qué es lo que podemos hacer con las mascarillas, y si de pronto yo sé coser y tengo idea de esto, o dejar las puertas abiertas de la iglesia para la gente que no tiene lugar donde dormir, qué servicio podemos nosotros dar a la comunidad. Y cuarto, pues atención a las víctimas, porque como vemos y como vimos, derechos que no se respetan están en el día a día, están todo el tiempo, están en mi dinámica de hogar. Sé que puedo hacer mejor, pero están también en nuestra dinámica como comunidad, en nuestra dinámica como sociedad, y no se diga como país y como mundo. Entonces, siempre hay personas que no están teniendo sus derechos respetados. ¿Cómo podemos nosotros atender a esas personas, y cómo como iglesias podemos proveer una restauración que es integral, que sí incluye lo espiritual, pero que también ayuda con lo emocional? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están siendo explotadas en su trabajo, a la mujer que es víctima de violencia doméstica, a los niños que son víctimas de negligencia, a los adultos mayores que también son víctimas de maltrato, por ejemplo? Entonces, siempre tenemos maneras de poder apoyar, y las iglesias pues somos un espacio privilegiado, porque tenemos acceso a la gente, porque tenemos mucha gente con diferentes dones, porque tenemos esa capacidad de ver un poco más allá de lo que la sociedad o las ONGs o el gobierno puede ver, que es la cáscara del ser humano. Nosotros vemos también al corazón y no debemos olvidar lo demás. Todas esas son fortalezas que como iglesias necesitamos poner al servicio de la comunidad. Y finalmente, pues la cuarta tarea es la oración y la intercesión, porque reconocemos que nuestros esfuerzos son limitados. Lo mejor que podemos hacer, con que nos pongamos todas las pilas, llega hasta cierto punto. La oración nos ayuda a recordar la dependencia que tenemos de Dios en absolutamente todo tiempo, incluyendo en estas tareas. Y finalmente quiero dejar una frase de Nicolás Iglesias. Si ustedes vieron el documental que sugerí en la sesión 3, Fe en la Resistencia, un documental que habla sobre el papel de algunas iglesias en tiempos de la dictadura en Uruguay. Él dice: es necesario ver que la fe cristiana puede ser un motor de transformación y de unión con reclamos sociales. Como fue fundamental en la lucha con los trabajadores, en el periodo de amnistía, en el trabajo con las madres y los familiares de detenidos desaparecidos, sobre todo en solidaridad con los que estaban presos, la iglesia del lado del que sufre, como Jesús, que estuvo del lado del que sufre. Por eso ese documental pues aspira a responder a esa consigna de qué están haciendo hoy los y las cristianos frente a la defensa de los derechos humanos. Así que con esto hemos terminado estas 4 sesiones, este brochazo que tuvimos en cuanto a deberes y derechos. Espero que esto les haya servido. Como he mencionado en las otras sesiones, no pretendíamos responder a todas las preguntas, es demasiado poco tiempo, el tema es sumamente amplio, sumamente controversial, hay temas que quedaron por fuera intencionalmente por un asunto de tiempo, pero espero que esto por lo menos les dé como una base para seguir haciéndose nuevas preguntas y querer seguir explorando qué es lo que dice mi fe cristiana con respecto a estos temas contemporáneos, y qué es lo que eso debería llamarme a actuar, cómo eso debería darme algunas pistas para mí accionar como un discípulo o discípula de Jesús. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado y nos vemos en una próxima.